El día de hoy vamos a hacer el mantenimiento de este compresor, pero antes de realizarlo tenemos que hacer el bloqueo de las energías peligrosas que contiene este compresor. Nos vamos a basar en lo que es la metodología LOTO estandarizada por el Sistema Internacional de la OSHA. ¿Cuál es el primer paso que nos indica este sistema? Pues que tenemos que hacer la identificación de las energías peligrosas. ¿Cuáles son estas? Son todas aquellas que intervienen o alimentan a un equipo, que lo mantienen en movimiento, que puede generar algún tipo de lesión o algún daño a nuestros trabajadores. Por ello es importante primero identificar lo que son las energías que lo alimentan. Para ello vamos a identificar que tenemos la alimentación eléctrica de este compresor y que tiene una alimentación neumática. El siguiente paso es que ya que lo identificamos, antes de hacer el bloqueo tenemos que hacer la notificación al personal afectado. ¿Quiénes son ellos? Pues todos los operadores. Sus actividades derivan de la alimentación del aire de este compresor, que tienen que utilizar algún tipo de herramienta, que tienen que hacer algún tipo de sopleteado o alguna otra aplicación, que se ven afectados porque ya no van a tener este suministro. Una vez que hemos identificado estas condiciones, vamos a proceder a hacer el apagado del equipo. Como nosotros ya dejamos preparado este equipo, ya solamente tenemos que proceder al siguiente paso. El siguiente paso es desenergizar el equipo. Eso lo hacemos directamente desde el tablero de su alimentación. Para ello ya debe de tener una etiqueta donde podamos identificarlo y tan sencillo como apagar el switch. La metodología dicta que debemos de aplicar esos dispositivos de bloqueo. Varían en su tamaño en función al tamaño de la pastilla, pero lo importante es que esto es una barrera física para que ninguna persona pueda activar de nueva cuenta este switch, y vamos a colocarlo de esta forma. ¿En qué me debo de fijar? Pues bueno, en que lo deje bien sujeto, bien fijo, para que esto no se mueva. Esto no se debe de mover. ¿Por qué? Porque es una barrera física. Posteriormente vamos a colocar nuestro candado. A pesar de que veas que es un candado de plástico o frágil, pues lo importante de este candado es su valor moral. ¿Por qué? Porque en la metodología dicta que un candado, una vida, y esta va a ser la barrera que nosotros coloquemos y la etiqueta mediante la cual nosotros notificamos que vamos a intervenir este equipo. Entonces aquí vienen los datos, tanto en el candado como en la etiqueta. Ellos saben quién interviene el equipo y con qué autorización lo hago. Y uno de los pasos finales es validar que este equipo realmente tiene ausencia de energía. ¿Cómo vamos a realizarlo? Pues directamente en el tablero eléctrico, ¿vale? Entonces, una vez tengamos acceso, me voy a hacer con el apoyo de este instrumento de medición, que es un amperímetro. Entonces yo ya lo tengo ajustado para la lectura de voltaje en corriente alterna. ¿Qué es lo que buscamos con este instrumento? Pues verificar que la fuente de alimentación tenga los valores más próximos a ceros o ceros absolutos. ¿Dónde tomo las lecturas? Pues en las fuentes de alimentación del compresor que tenemos de este nivel. Vamos a hacer las lecturas en línea 1, 2 y 3. Entonces vamos a validar entre línea 1 y línea 2, 0.1, un valor próximo al 0. Entre línea 1 y línea 3, lo mismo. Y línea 2, línea 3, de igual manera. Entonces siempre hay que verificar con un instrumento de medición que haya ausencia de energía en los equipos. En algunas ocasiones los compresores están interconectados a un solo cabezal, es decir que varios compresores o que varios equipos pueden estar alimentando una línea de producción o una nave industrial completa. ¿Qué debemos de revisar? Pues que no haya un retorno en la presión mediante otros equipos. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, en el tanque separador tenemos otro instrumento de medición que es un manómetro. ¿Qué debemos de validar en este manómetro? Pues la ausencia de energía, lo mismo. En lectura de presión, 0 bares o 0 P6. Y listo, una vez que hemos verificado todos estos pasos, pues podemos proceder con el mantenimiento de este equipo. Recuerda que en ILSA contamos con responsables de seguridad asignados a cada uno de tus proyectos, además de que darán cumplimiento a las regulaciones de la STPS y apoyarán a mantener tus estadísticas de cero accidentes como tal. Recuerda que ILSA siempre está a la orden.